Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tiempo, los que están acabando de entrar, también los que entraron hace ratito pero no nos hemos saludado. Bueno, acá tengo tinto para que no me vaya a dormir, un cafecito que me trajo la Judy. A veces es necesario. Bueno, es importante recordar varias cosas para entender cómo qué es lo que hacemos en este grupo para los amigos, los hermanos que están entrando y para los que han estado últimamente. Siempre trato como de recordar qué hacemos. Entonces, lo primero que recuerdo es que tratamos de obedecer lo que dice Mateo 28:20, donde después de bautizar a las personas, Jesús dice: vayan y enseñen a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, algo que he aprendido es que es importante, para poder obedecer, entender lo que Jesús está enseñando. Si no entendemos bien lo que Jesús enseña, es muy difícil vivirlo y es más difícil practicarlo y enseñarlo a otros. Entonces, también estamos estudiando conceptos, o sea, como un poco más allá de lo que dicen las escrituras, es estudiar cada concepto que Jesús enseñó, y nos demoramos un poco en el concepto para que lo aprendamos bien, para que nunca se nos olvide. Y ya pasamos por los conceptos de Mateo 5:3, de ser bienaventurado, del pobre en espíritu, del reino de los cielos. Ahora estamos en Mateo 5:4. No repasamos el concepto de bienaventurado porque ya lo hicimos en Mateo 5:3. Pero estamos hablando, Jesús dice: bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Y lloran, el concepto ahí es el luto. El luto es el dolor que experimenta una persona cuando una persona, un ser que ama, fallece, ese dolor. Pero Jesús lo está llevando a la relación con Dios, de cómo el corazón, un corazón que está lleno del Espíritu Santo, eventualmente se va a hacer sensible al pecado. Entonces, al hacerse sensible al pecado, pues siente cuando se separa de Dios a causa de la desobediencia. Entonces, también hemos hablado de que nosotros ya estamos de este lado, pero como explicaba mi hermana hace 8 días, el dolor es necesario para encontrar la sanidad. Si el corazón se hace duro frente al pecado, entonces no sabemos cuándo pecamos. Entonces, y el concepto, ese concepto de dolor, de la separación de Dios, está en todo el Antiguo Testamento. De hecho, les había dicho que pudieran leer la carta del libro de Lamentaciones para poder entender un poco más esa cualidad del carácter de Dios con su pueblo, o sea, cómo Él descarga su ira cuando hay desobediencia. No creo, o sea, Dios a nosotros hoy día nos ve diferentes en ese sentido, porque no nos hemos entregado a vivir en el pecado. O sea, es una cosa es que uno peca porque le falta madurez, porque le falta conocimiento de Dios, y otra es estar determinado a pecar, o sea, entregarse al pecado totalmente. Ahí sí ya tenemos un problema con Dios. Entonces, bueno, vamos a tener una oración para poder iniciar la enseñanza. Bueno, Padre Santo, te damos gracias por esta tarde, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por el deseo que pones en nuestros corazones de aprender de ella. Te damos gracias porque pues tú eres santo y tú quieres que seamos santos. Te damos gracias porque también es tu deseo que entendamos en nuestro corazón las enseñanzas que nos dejaste por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es tu deseo que aprendamos cómo aplican, cómo se practican en nuestra vida, cómo funcionan.
y es también tu deseo que lo enseñemos a otros. Y te ruego pues que aprendamos siempre para enseñar a otros. Y los que tenemos hijos, que aprendamos para enseñar primero a nuestros hijos, para desarrollar todo esto primero en nuestros hogares, en nuestras casas. Y luego pues de ahí compartir a los demás, Señor. Y te pedimos que bendigas este tiempo, que me des a mí sabiduría, claridad, sencillez para poder comunicar tu palabra, que llegue al corazón de mis hermanos y que al finalizar este tiempo, pues aprendamos, hayamos aprendido algo más de ti que no sabíamos y tengamos más convicción de algo que necesitamos tener convicción. Te agradecemos, Padre, y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bueno, entonces voy a leer varias escrituras para... Dejamos la tarea de leer Lamentaciones. O sea, no vamos a hacer un estudio profundo de Lamentaciones. O sea, voy a ir un poco por encima, porque la idea es que cada uno en su estudio personal encuentre mucho más de lo que estamos comunicando en este tiempo. O sea, es como de iniciarlos, ¿sí? De iniciarlos para que, en venezolano se dice como picarlos para que puedan buscar. Entonces, hoy le llamamos a la clase ¿cuándo la ira de Dios se hace visible? Y es lo que vamos a hablar. O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento Dios descarga su ira hacia la humanidad? O sea, lo vimos de manera muy rápida, superficial la semana pasada, pero hoy vamos a tratar de como ir un poquito más profundo. Entonces, bueno, la historia de Lamentaciones no empieza en Lamentaciones, empieza en Segunda de Reyes 25. O sea, hasta allá tenemos que ir, hasta Segunda de Reyes 25. En ese tiempo está profetizando Jeremías. Entonces, a ver si yo tengo por acá Segunda de Reyes 25. Una partecita de Segunda de Reyes 25, que es lo que está pasando al final. Segunda de Reyes 25:1. Estoy tratando como de ubicar Lamentaciones en el contexto histórico, lo que está pasando. Pero nuevamente, muy por encima, o sea, si cada uno quiere profundizar, va a su Biblia y estudia conectando todo esto. Entonces dice acá, Segunda de Reyes 25. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. En el año 9 del reinado de Sedequías, a los 10 días del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y construyó una rampa de asalto a su alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. A los 9 días del mes cuarto, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó de noche por la puerta que estaba entre los muros junto al jardín real. Huyeron camino al Arabá, pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron abandonándolo y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia que estaba en Ribla. Allí Sedequías recibió su sentencia. Ante sus propios ojos degollaron a sus hijos y después le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. A los 7 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces el ejército babilonio, bajo su mando, derribó las murallas que rodeaban la ciudad.
Nabuzaradán además deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y los campos. Entonces, ahí está finalizando como la historia. Pero en ese tiempo, Dios envió a Jeremías a Jerusalén a anunciar lo que pasaría. Y es interesante, pero Dios envía a Jeremías a anunciarles lo que iba a pasar, a llamarle la atención a los judíos, a los israelitas, pero ellos no iban a escuchar al profeta. O sea, él iba a estar predicando y no iban a escuchar. Pero aún así Dios hizo la tarea de ir y advertir. Entonces ya acá en Jeremías 1, Dios llama a Jeremías 1:4. Entonces Jeremías escribe, la palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas, soy muy joven, porque vas a ir donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que te ordene. No le temas a nadie, pues no le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Luego extendió la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre las naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Entonces, ¿qué era lo que hacía Dios en esa época con los profetas? O sea, más allá de solo dar eventos futuros, es como ellos hablaban de parte de Dios. Él ponía sus palabras en la boca de los profetas, en la mente de los profetas, y ellos iban y decían, el Señor dice, ¿sí? Y eso se iba a cumplir. Entonces, voy a leer varios versículos como tomados no al azar, sino tratando de entender el punto que estamos tocando, de cómo la ira de Dios se va desarrollando poco a poco. O sea, como en colombiano, cómo su propio pueblo le saca la piedra a Dios poco a poco. ¿Sí? ¿Cómo lo va llevando? Entonces, en el versículo 16 dice, en 1:16, yo dictaré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad, porque me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y han adorado las obras de sus manos. Versículo 17, pero tú, prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas. Entonces, sigue diciendo, versículo 18, hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sacerdotes, y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. O sea, es algo muy duro lo que está diciendo, porque no solo le está diciendo a Jeremías, Jeremías, tú vas a ir a predicar mi palabra, vas a decir lo que yo te digo. Pero prácticamente todo el mundo se hace enemigo de Jeremías. Tiene que predicarle al rey, tiene que predicarle a los profetas, a todas las autoridades, a todos, a la gente, al pueblo. Ellos lo van a odiar por lo que él les iba a decir. No iba a ser amado, eso creo que es muy difícil. Creo que nosotros, a mí personalmente, cuando me expresan cosas donde no me siento amado, me duele, o sea, me duele profundo. Yo no me imagino en un ambiente como el de él, toda la gente odiándolo. Creo que, o sea, ni siquiera Jesús, porque Jesús tenía su grupo de amigos que lo amaban, los discípulos y los cristianos ahí cercanos, pero da la idea de que Jeremías solo.
solo totalmente, ¿sí? Predicando a un pueblo que se había alejado de Dios, que se había vuelto pagano y que era el pueblo de Dios, o sea, no era tampoco cualquier pueblo, era a su propio pueblo. Entonces, versículo 13, capítulo 2. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo, como que Dios denunciando. Me han abandonado a mí fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Esta imagen está en Juan 4, cuando Jesús va con la mujer samaritana y le dice, si bebes del agua que yo te daré, no volverás a tener sed jamás, sino que de tu interior correrán ríos como de agua viva. Y la mujer dice, no, pues dame de esa agua. ¿Sí? O sea, ahí está la imagen del agua viva. Y esa agua viva está apuntando hacia el Espíritu Santo que Dios iba a dar a quienes creyeran. Pero ellos, el pueblo de Dios, lo había abandonado. O sea, ya ellos no confiaban en Dios. No confiaban. Luego en el versículo 19 dice, tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de Él, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces, sigue Dios denunciando, exponiendo el pecado de su pueblo. Más adelante en el versículo 25, ahí mismo 2:25, dice, no andes con pies descalzos que te lastimas ni dejes que la garganta se te reseque. Pero tú insistes, no tengo remedio. Amo a dioses extranjeros o extraños y tras ellos me iré. O sea, sí notamos esa determinación de su propio pueblo, de alejarse de él. ¿Sí? Entonces, luego en el versículo 28 dice, ¿dónde están, Judá, los dioses que te fabricaste? Tienes tantos dioses como ciudades. Diles que se levanten a ver si te salvan cuando caigas en desgracia. Es fuerte. Otra vez, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Cómo Dios va a descargar su ira contra su propio pueblo, contra su pueblo que se hizo infiel a lo que habían pactado antes cuando ellos salieron del desierto. Ahora, ahí en el capítulo 3, versículo 6, dice, durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo, eso lo encontramos en Segunda de Reyes, ¿has visto lo que ha hecho Israel, la infiel? Se fue a todo el monte alto y allí bajo todo árbol frondoso se prostituyó. Yo pensaba que después de hacer todo esto, ella volvería a mí, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá, y vio también que yo había repudiado al apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio por todos sus adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que ella también se prostituyó. Como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. A pesar de todo esto, su hermana, la infiel Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que solo fingió volverse. Uy, terrible eso. Fingió volverse, afirma el Señor. El Señor me dijo, la apóstata Israel ha resultado más justa que la infiel Judá. Ve al norte y proclama este mensaje. Entonces, recordamos, eso lo sabemos leyendo Primera y Segunda de Reyes, desde el reinado de Salomón. Recordamos que después, cuando Salomón muere, el reino, que eran las 12 tribus, la tribu José, se divide en dos, pero quedan todas las tribus con excepción de una,
en el norte y la tribu de Judá abajo, en el sur. Las 12 tribus de arriba, ellos se pervirtieron antes que los de abajo. Lo que salvó un poquito a los de abajo fue Josías y creo que otro rey que trataron como de volver a la ley, como de volver a ser obedientes. Entonces, pero aún así, Judá se pervirtió. O sea, toda la nación de Israel, todos se alejaron de Dios, se fueron infieles. Entonces, él dice en el versículo 12, ve al norte y proclama este mensaje. ¿Al norte cuál es? Pues a la parte de Israel. Afirma el Señor, no te guardaré rencor para siempre porque soy misericordioso. Dice acá, afirma el Señor. Tan solo reconoce tu culpa y que te rebelaste contra el Señor tu Dios. Bajo todo árbol frondoso has brindado a dioses extraños tus favores y no has querido obedecerme. Ahí ya Dios está dando un poquito de esperanza, o sea, está apuntando como a un consuelo en el futuro si ellos se vuelven a Él. Luego en el versículo 14 dice, vuélvanse a mí apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. De ustedes tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia y los traeré a Sión. Les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. En aquellos días, cuando ustedes se hayan multiplicado y sean numerosos en el país, ya no se dirá más Arca del Pacto del Señor. Nadie pensará más en ella ni la recordará. Nadie la echará de menos ni volverá a fabricarla, afirma el Señor. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se reunirán en Jerusalén para honrar el nombre del Señor y ya no volverán a obedecer ciegamente a su corazón malvado. Ahí está hablando ya de la venida de Jesús, está apuntando al futuro. Un consuelo que va a llegar en el futuro con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego en el versículo 22 vuelve y dice, vuélvanse apóstatas y los curaré de su infidelidad. El Mateo 5:4 tiene que ver mucho con eso. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. O sea, siempre va a haber consuelo cuando hay arrepentimiento. O sea, desde el principio Dios lo ha dicho. ¿Sí? Ciertamente en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel, versículo 23, en la segunda parte. En el capítulo 4, versículo 18, dice la escritura, tu conducta, denunciando Dios a los israelitas, ¿no? Tu conducta y tus acciones te han causado todo esto. Esta es tu desgracia. Qué amarga es, cómo te ha calado en el propio corazón. ¿Sí? Y entonces, así, y solamente vimos algunos versículos de Jeremías, que es un libro que es bastante largo. Entonces, cuando toda la escritura más famosa, la que todos conocemos, Jeremías 29:11, la voy a leer. Entonces, está en ese contexto donde el pueblo es infiel, donde se han alejado de Dios, donde ellos están bajo la ira de Dios. Entonces voy a empezar en el versículo 10, dice así. Así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes para su bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Entonces,
¿Cuándo vemos el cumplimiento de esto? Cuando leemos Esdras y Nehemías, que ellos regresan, reconstruyen el pueblo. Esdras es ese profeta, el sacerdote, que se dedica a instruir. O sea, de Esdras es que también saco yo la idea de la importancia de estudiar la palabra para practicarla y para enseñarla a otros. De ahí, o sea, de que él se dedicó, dice la escritura, que Esdras estaba dedicado por completo. Esdras 7:10, la voy a leer. Dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Es casi que la misma idea de Jesús en Mateo 28:20. Vayan pues y enseñen a obedecer todo lo que les he enseñado a ustedes. O sea, Jesús, que es la palabra de Dios, él instruyó a los discípulos. ¿Para qué? Para que obedecieran lo que él enseñaba y para que luego enseñaran a otros. O sea, el Mateo 28, desde la antigüedad, o sea, Dios lo tenía desde allá. Eso no es nuevo. Jesús lo enseñó, más bien hizo énfasis en lo que él había dicho, lo que Dios había dicho muchos años antes. Entonces, es en ese contexto en el que se lee Jeremías 29:11, o sea, el pueblo está exiliado, ha experimentado la ira de Dios y Dios le da esperanza de que Él los va a rescatar y Dios cumple eso. Entonces llegamos a Lamentaciones, que es un libro bastante, es fuerte lo que él dice. Creo que vamos a leer bastante de Lamentaciones para poder entender el corazón, para entender el dolor del ser humano cuando se aleja de Dios. Entonces, bueno, vamos a leer algunas cosas de Lamentaciones. Lo primero que vamos a ver es como una descripción de cómo se siente estar separado de Dios, porque en ese punto el pueblo ya se separó de Dios. Están separados. O sea, es interesante. O sea, están separados de la gracia y el favor de Dios, pero están unidos a su ira porque son objeto de la ira de Dios. Entonces, ya todo lo que había prometido Jeremías que iba a pasar con ellos, si no se arrepentían, si no se volvían a Dios, ya pasó. Entonces ahora el pueblo se está lamentando y el autor que es atribuido a Jeremías pues está expresando ese dolor, el dolor de estar separados de Dios, de estar siendo objeto de la ira de Dios. Entonces dice acá, capítulo 1, versículo 1, de Lamentaciones. ¡Ay! Cuán desolada se encuentra la que fue ciudad populosa. Tiene apariencia de viuda, la que fue grande entre las naciones. Hoy es esclava de las provincias, la que fue gran señora entre ellas. Bueno, creo que los hermanos en Venezuela entienden muy bien esto. Sí, sobre todo los que han vivido todo el tiempo en Venezuela y vieron esa Venezuela próspera, o sea, esa Venezuela llena de abundancia. O sea, para mí es una buena imagen de esto. Sí, yo escuchaba cuando estaba allá historias de las personas contando de cómo viajaban, de cómo había de abundancia, cambiaban de carro seguido, los electrodomésticos, o sea, había mucha abundancia. ¿Sí? Entonces, y acá él está diciendo, y hoy día no hay gasolina, o sea es una situación muy difícil. Cuán desolada se encuentra la que fue populosa, ciudad populosa. Tiene apariencia de viuda, o sea, está de luto. Está de luto. La que fue grande entre las naciones hoy es esclava de las provincias. La que fue gran señora entre ellas. Versículo 2. Amargas lágrimas derrama por las noches.
corre el llanto por sus mejillas. No hay entre sus amantes uno solo que la consuele. Todos sus amigos la traicionaron, se volvieron sus enemigos. Humillada, cargada de cadenas, Judá marchó al exilio. Una más entre las naciones no encuentra reposo. Todos sus perseguidores la acosan, la ponen en aprietos. Está describiendo la deportación, sí, de cómo ellos fueron los babilonios y se los llevaron, los babilonios y los asirios. Versículo 4, los caminos a Sión están de duelo, ya nadie asiste a sus fiestas solemnes. Las puertas de la ciudad se ven desoladas, sollozan sus sacerdotes, se turban sus doncellas, toda ella es amargura. Sus enemigos se volvieron sus amos, tranquilos se ven sus adversarios. El Señor la ha acongojado por causa de sus muchos pecados. Sus hijos marcharon al cautiverio arrastrados por sus enemigos. Ahí está en la segunda parte del versículo 5 diciendo la causa de todo esto. El Señor la ha acongojado por causa de sus muchos pecados. La ha afligido profundamente, le ha puesto mucha tristeza. La bella Sión ha perdido todo su antiguo esplendor. Sus príncipes parecen venados que vagan en busca de pastos. Exhaustos se dan a la fuga frente a sus perseguidores. Jerusalén trae a la memoria los tristes días de su peregrinaje. Se acuerda de todos sus tesoros que en el pasado fueron suyos. Cuando su pueblo cayó en manos enemigas, nadie acudió en su ayuda. Sus adversarios vieron su caída y se burlaron de ella. Grave es el pecado de Jerusalén. Por eso se ha vuelto impura. Los que antes la honraban, ahora la desprecian, pues han visto su desnudez. Ella misma se deshace en llanto y no se atreve a levantar la cara. Sus vestidos están llenos de inmundicia. No tomó en cuenta lo que le esperaba. Su caída fue sorprendente. No hubo nadie que la consolara. Mira, Señor, mi aflicción. El enemigo ha triunfado. El enemigo se adueñó de todos los tesoros de Jerusalén. Vio ella penetrar en su santuario a las naciones paganas a las que tú prohibiste entrar en la asamblea. Todo tu pueblo solloza y anda en busca de pan para mantenerse con vida. Cambian por comida sus tesoros. Mira, Señor, date cuenta de cómo me están humillando. Fíjense ustedes los que pasan por el camino, ¿acaso no les importa? ¿Dónde hay un sufrimiento como el mío, como el que el Señor me ha hecho padecer, como el que el Señor lanzó sobre mí el día de su furor? Sí, entonces, esa descripción es real. Es real, o sea, es profunda, es lo que siente esa persona que experimentó esa separación de Dios así de drástica, así de fuerte, de dura. Sí, o sea, no es como hoy día alguien se fue de la iglesia y ya, se separó de la iglesia. No, cuando hay separación de Dios es una tragedia. O sea, lo peor que le puede pasar al ser humano es haber estado con Dios y luego separarse. O sea, tarde o temprano, puede que en esta vida no, pero en la otra, experimentará la ira de Dios. Entonces, seguimos leyendo ahí en el capítulo 2. Ya habla de la ciudad como tal. ¡Ay, Señor! ¡Ay! El Señor ha eclipsado a la bella Sión con la nube de su furor. Desde el cielo echó por tierra el esplendor de Israel. En el día de su ira se olvidó del estrado de sus pies. Sin compasión. Miren cómo llegó el enojo de Dios a ese límite tan grande. Sin compasión el Señor ha destruido todas las moradas de Jacob. En su furor ha derribado los baluartes de la bella Judá.
y ha puesto su honra por los suelos al derrocar a su rey y a sus príncipes. Dio rienda a su furor y se deshizo todo el poder de Israel. Nos vimos frente al enemigo y el Señor nos negó su ayuda. Ardió en Jacob como un fuego encendido que consumía cuanto le rodeaba. Como enemigo tensó el arco, lista estaba su mano derecha. Como enemigo eliminó a nuestros seres queridos. Como fuego derramó su ira sobre las tiendas de la bella Sión. El Señor se porta como enemigo. Ha destruido a Israel. Ha destruido todos sus palacios y derribado sus baluartes. Ha multiplicado el luto y los lamentos por la bella Judá. Ha desolado su morada como a un jardín. Ha derribado su lugar de reunión. El Señor ha hecho que Sión olvide sus fiestas solemnes y sus sábados. Se desató su furia contra el rey y dejó de lado al sacerdote. El Señor ha rechazado su altar, ha abandonado su santuario, ha puesto en manos del enemigo las murallas de sus palacios. Lanzan gritos a la casa del Señor como en el día de la fiesta. El Señor decidió derribar la muralla que rodea la bella Sión. Tomó la vara y midió, destruyó sin compasión. Hubo lamentos en rampas y muros. Todos ellos se derrumbaron. Es impresionante. En la bella Sión, versículo 10. Los ancianos se sientan silenciosos en el suelo, se echan ceniza sobre la cabeza y se visten de luto. Postradas yacen en el suelo las jóvenes de Israel. Versículo 11. El llanto me consume los ojos. Siento una profunda agonía. Estoy con el ánimo por los suelos porque mi pueblo ha sido destruido. Niños e infantes desfallecen por las calles de la ciudad. ¿Dónde hay pan y vino?, preguntan a sus madres, mientras caen por las calles como heridos de muerte, mientras en los brazos maternos exhalan el último suspiro. Sí, o sea, es algo fuerte, o sea, es profundo. Eso no ha cambiado, el carácter de Dios no ha cambiado, sigue igual. ¿Sí? Todo esto nuevamente, porque estamos tratando de entender un poco más lo que significa estar separados de Dios. Porque eso nos va a ayudar a valorar mucho el estar unidos. Sí, o sea, entre más entendamos la ira de Dios, más vamos a ser agradecidos de la gracia, de entender. Ahí en Colosenses 1:21 creo que es. Dice, antes éramos sus enemigos. A ver si lo encuentro acá rápido. A ver. Efesios, Filipenses, Colosenses. 1:21, Colosenses 1:21. En otro tiempo, ustedes por su actitud y malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentar los santos intachables y irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes y bien cimentados y estables sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. ¿Sí? Entonces, nosotros, antes de hacer parte de la familia de Dios, éramos sus enemigos. Y creo que tenemos que ser conscientes de cómo Dios trató a sus enemigos en el pasado. Sí, ser conscientes de que aún su propio pueblo se hizo enemigo de Dios. Eso nos deja una enseñanza. Sí, o sea, uno como cristiano puede vivir como enemigo de Dios sin darse cuenta. Por eso es importante entender la palabra de Dios, entender sus enseñanzas. Si no tenemos un corazón sensible al pecado, podemos vivir como enemigos de Dios y no nos damos cuenta, pensando que ser cristiano es hacer lo que se hace en la iglesia.
¿sí? Pensando que ser cristiano solo es leer la Biblia y orar. Cuando la obediencia es esencial para la vida cristiana. Casi que sin obediencia no hay cristianismo. O sea, si leemos la Biblia, si oramos, pero no obedecemos lo que estamos aprendiendo, ahí no hay cristianismo. Porque quien controla es la naturaleza pecaminosa nuestra. Entonces, aquí en el versículo, en el 3:22, regresando a Lamentaciones, encontramos algo muy esperanzador. Pero voy a leer desde el 13 para luego llegar al 22 y poder entender lo que Dios está haciendo. Versículo 13, 3:13. Me ha partido el corazón con las flechas de su aljaba. Soy el hazmerreír de todo mi pueblo. Todo el día me cantan parodias. Me ha llenado de amargura, me ha saturado de miel, de hiel. Me ha estrellado contra el suelo, me ha hecho morder el polvo, me ha quitado la paz. Ya no recuerdo lo que es la dicha y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. 2 puntos. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Ahí hay un giro pequeño. O sea, en medio de todo ese dolor, de tanto sufrimiento, de tanta amargura, de tanta desesperanza, de experimentar la separación de Dios de todo el pueblo, el autor dice, hay una esperanza, porque Dios no solamente es la ira, Dios es el amor. O sea, Dios, el amor, el gran amor del Señor nunca se acaba. Nunca, nunca se acaba. Y su compasión jamás se agota. Cuando Jesús dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados, yo creo que conecta con el corazón de Jeremías aquí en Lamentaciones. Porque Dios sí quiere perdonar, o sea, Dios quiere sanar el corazón, Él quiere acercarnos a Él. Y a eso vino Jesús. A eso fue a lo que Él vino. Él vino para que nosotros pudiéramos volvernos a Dios. Para que pudiéramos tener la esperanza, no solo de vivir la eternidad con Él, pero de vivir la eternidad, de no vivir la eternidad sin Él, porque seríamos objeto de su ira. Entonces, Mateo 5:4, ¿cómo lo leemos? Bienaventurados los que están de luto porque serán consolados. Cristo mismo vino a consolar. Pero ¿cuál es el consuelo que Él trae? El consuelo de la salvación. El consuelo de saber que tenemos la esperanza de arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. El consuelo, no solamente de eso, pero como lo hablábamos en el principio, en la primera clase de esta segunda parte del Sermón del Monte, el consuelo de saber que en Cristo tenemos todo lo necesario para vivir como Dios manda. Sí, que todo lo que necesitamos de la palabra de Dios para obedecerlo lo tenemos. ¿Qué es? Que necesitamos ser mansos, que eso es lo que vamos a hablar después. Ser mansos. Ya somos mansos. Ahí es que vivir como mansos. Porque si no hay mansedumbre, no hay obediencia a la palabra de Dios, no hay sometimiento a la guía del Espíritu Santo.
Entonces yo miro hacia adelante lo que dice ahí en Mateo 5 y ahí hay mucho consuelo. O sea, Dios sabe que no podemos. Él sabe que no podremos vivir el reino de los cielos si Él no nos ayuda. Que si tenemos el corazón duro, pues hay esperanza, Él lo puede quebrantar, es su deseo, su voluntad. Que si no tenemos, nos sentimos frustrados porque no avanzamos en la fe, hay esperanza todavía. El hecho de sentirnos frustrados ya es algo bueno, porque quien no le interesa no siente frustración. ¿Sí? Jesús dice en Mateo 5:8, bienaventurados los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. O sea, lo que sucede con nosotros es algo grande, o sea, es un milagro que las personas en el tiempo de Jeremías no vivieron. Ellos experimentaron la ira de Dios a causa de la dureza de su corazón. A causa de la dureza de su corazón. Y respondiendo un poco lo que estaba preguntando Delio de Mateo 10:34, pues, ¿en qué sentido Jesús vino a traer guerra? Pues él mismo lo dijo ahí en Mateo 5:10. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. O sea, mientras estemos en este mundo, vamos a ser perseguidos. Es necesario porque la luz y la oscuridad no tienen nada que ver. Y lamentablemente en nuestras familias, pues hay oscuridad. Hay oscuridad y por eso son esas guerras. Porque la oscuridad está ahí. Entonces, si vamos a ser perseguidos, es normal. Si la familia nos persigue, si ya no nos aman, si nos rechazan, si nos desprecian, es normal. Jesús dijo eso. Iba a pasar. Seríamos perseguidos. Entonces, démonos cuenta, la razón por la que todo el pueblo de Israel, porque estaba arriba la nación de Israel, que eran las 10 tribus, luego las 2 de abajo, ya me acordé, 10 arriba, 2 abajo, todos ellos fueron separados de la presencia de Dios. ¿Sí? Hubo unas excepciones, pero como pueblo fueron separados, como pueblo. Hubo excepciones que fueron fieles, como los profetas, por ejemplo. Eran excepciones. Pero entonces, ¿cuál fue la causa? La desobediencia. Esa fue la causa. Ahora, cuando Jesús viene, Él nos dice, o sea, nos dice ahí en Mateo 7, si ustedes, Mateo 7:24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Es lo mismo. Obediencia, o sea, Jesús enseñó para que creyéramos y obedeciéramos lo que Él estaba enseñando. Si estamos cortos en entender algo de lo que Él enseñó, pues necesitamos ayudarnos unos a otros. Por eso, cuando estamos iniciando la reunión, yo les digo, miren, por favor, aprendan para que enseñen a otro. Porque quien no está entendiendo naturalmente es desobediente. Jesús lo habló en la parábola del sembrador, ahí en Mateo 13. O sea, ¿quiénes son los que dan fruto? Los que escuchan la palabra de Dios y la entienden en su corazón. Pero la realidad es que hay muchos hermanos nuestros que no entienden, no porque no quieran. A veces es porque no hay alguien que les explique. Y este espacio que hemos tomado acá es para
con la ayuda de Dios, entender un poco más de lo que se entiende superficialmente para que Dios nos capacite y enseñemos a otros. Nosotros no podemos quedarnos en la inercia, o sea, tenemos que enseñar a otros, utilizar los medios que tengamos. Porque, ¿qué aprendí yo estando en Venezuela? La suma de todos los individuos separados de Dios traen la ira de Dios sobre la nación. Yo veo a mis hermanos en Caracas, Dios es fiel y los cuida, les provee todo lo que necesitan. Pero para mí la ira de Dios está sobre el país. Está sobre el país, o sea, es una nación con un corazón duro, duro para la palabra de Dios. En nuestro país estamos nosotros, vamos en la misma dirección. Vamos en la misma dirección, hay un poquito más de fe. Tal vez estamos como Judá y como Israel. Pero nosotros somos la esperanza de nuestro país. Si no abrimos la boca para enseñar a otros, esas son las consecuencias. O sea, la ira de Dios viene sobre naciones enteras. Enteras. Porque ya no hay esperanza, como pasó en Sodoma y Gomorra. No, señor, si hay 40, si hay 50, si hay 30. Creo que es por muchos de nosotros que la ira de Dios no se descarga totalmente, porque hay mucha gente que es fiel, pero necesitamos que no seamos solo unos pocos, sino muchos los que son fieles. Entonces es importante entender eso, que lo puedan seguir estudiando. O sea, ¿cómo entiende uno la ira de Dios? Así como con más profundidad, Primera, Segunda de Reyes y los profetas, o sea, casi todo el Antiguo Testamento. Por eso hemos dicho, el Sermón del Monte incluye toda la Biblia. Desde ahí estudiamos toda la Biblia, somos profundos. Y se nos va quedando, o sea, mi oración es que lo que estamos aprendiendo no se olvide, porque si se olvida, estamos fritos. No se puede olvidar, no podemos permitir que pase eso. Si se está olvidando, hay que hacer algo. Porque no solo nosotros lo necesitamos, lo necesita nuestro pueblo colombiano, venezolano, dominicano, panameño, de donde estén los hermanos. Todos lo necesitamos. Todos necesitamos que la palabra de Dios sea real en nuestras vidas para que desde ahí enseñemos a otros. Eso va a ser la gran diferencia. Amén. Entonces, bueno, vamos a orar y luego abrimos el micrófono para escuchar sus reflexiones, escuchar qué piensan de lo que acabamos de compartir. Bueno, Padre Santo, pues tu palabra es bien desafiante, es retante. Pues te pedimos perdón, Señor, primero por nuestros pecados y perdón por los pecados de nuestros países, por los pecados de Colombia, de Venezuela, República Dominicana, de Panamá, de El Salvador, de México. Padre Santo, la verdad, no somos conscientes de lo que significaría estar como objeto de tu ira. No somos conscientes. Creo que muchas veces hemos leído tu palabra como historias y no como algo que es real, algo que expresa tu carácter, que expresa tu manera de pensar, que nos ayuda a visualizar lo que puede pasar, porque tú eres fiel a ti mismo. Y tu ira es una ira justa, o sea, tú no eres como nosotros que nosotros nos enojamos por emoción, porque nos sentimos aludidos a veces por tonterías. Tú no, tú te tomas el tiempo, haces un juicio, recolectas pruebas y cuando descargas tu ira, está totalmente justificada.
no podríamos pensar que no. Y Señor, te agradecemos porque en Cristo tenemos esa protección, porque en Cristo ya no somos objeto de tu ira, somos objeto de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Y eso nos hace bienaventurados. Eso es lo que nos hace bienaventurados, que tú nos ves con otros ojos, con ojos de padre que quiere transformar a sus hijos a su imagen y semejanza. Padre Santo, ayúdanos por favor a entender. Abre nuestra mente y nuestros corazones. Necesitamos entenderlo, Señor. Lo necesitamos. Nuestros países necesitan de nosotros, nuestras familias necesitan que entendamos en nuestro corazón tu palabra. Nuestros hermanos en la iglesia necesitan en nuestras iglesias. Necesitan que entendamos. Todos necesitamos entender. Porque nuestro Señor Jesús dijo que el que entiende dará fruto al 30, al 60, al 100. Porque es un fruto que proviene de ti, de que tu palabra es real, de que tu Espíritu Santo es real en nosotros. Padre, te alabamos, te glorificamos, Señor, y te agradecemos por darnos la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguirte conociendo. Te amamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces, voluntarios. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? David Suezca. Hola David, un gusto ¿Cómo saludarte. estás? ¿Cómo estás, Edilberto? Permíteme y hago una observación antes de que tú compartas. Bien, tal vez David no sabía, pero el orden es levantamos la manito y así vamos dando la palabra para que nos organicemos. Pero David, tú tranquilo porque yo creo que tú no sabías esa pequeña regla que tenemos acá. Bien, te escuchamos, Bueno, David. la tendré en cuenta para próximas. Sí, pues la verdad, pues estaba escuchando toda la predicación y pues de pronto me deja la inquietud, sí, como el pueblo de Israel, pues por su desobediencia vinieron unos juicios contra ellos. Bueno, mi pregunta es si, o sea, si el profeta Jeremías era enviado de Dios, era inminente ese juicio contra el pueblo de Israel y de Judá. Sí. Pues yo puedo pensar que de pronto, si, por ejemplo, en el ejemplo que tú dijiste del pueblo venezolano, pues eso es así, o sea, hay un profeta y él como manda el juicio contra los hijos desobedientes, contra el pueblo venezolano. Pues es un ejemplo, ¿no? Porque nosotros no somos los que juzgamos, solo Dios. Sí. Entonces, pues quería como comentar eso. Y esa es mi inquietud. Sí, gracias por tu comentario. Cuando nosotros empezamos a conocer el carácter de Dios y a saber cómo Él piensa y cómo Él procede cuando hay tanta maldad, podemos deducir lo que va a pasar. O sea, no porque seamos profetas, sino porque conocemos el carácter de Dios. O sea, es como un hijo que conoce al papá. O sea, si el papá le advirtió que si decía mentiras y es pequeñito, le va a dar 5 paos por mentiroso, por decir mentiras. Pues si dice una mentira ya sabe que va a recibir 5 paos. O sea, no tiene que ser profeta para eso. Mientras yo estuve en Venezuela, los hermanos que están ahí saben, o sea, Venezuela se volvió un país idólatra. Y aunque no, o sea, no es el pueblo de Dios,
Dios está sobre toda la humanidad y nos puede servir de ejemplo de lo que sucede. En África hay pueblos que están parecidos, ¿sí? Son como imágenes, como... O sea, si tú ves tienes un vecino que consume drogas y ves las consecuencias de consumir droga y eres inteligente, pues tú dices, no, yo no voy a consumir drogas por más que quiera, que tenga el deseo de hacerlo, por más que me inviten, porque ya sé las consecuencias. Entonces, cuando hacemos un diagnóstico espiritual de la situación, no es un diagnóstico condenatorio, sino es real. O sea, es la consecuencia de apartarse de Dios. Mucha gente apartada de Dios. No es lo que yo veo en mis hermanos. Es muy diferente. Pero mucha gente apartada de Dios, muchos millones de personas apartadas de Dios, tarde o temprano traen la tragedia a la nación completa. Muchas. Una tragedia así es la suma de cada persona que decidió apartarse de Dios, alejarse, irse tras otros dioses, porque allá es literal, que se fueron muchos tras otros dioses. Aún así hay esperanza porque hay iglesia, hay hermanos que están queriendo ayudar a otros, el evangelio está avanzando, pero eso no quita la otra realidad. Nosotros estamos desde lo espiritual, yo veo, si no tenemos cuidado, podemos caer también en eso. Pero gracias por tu pregunta. ¿Quién más? Creo que hoy voy a pedir voluntarios. Un tema un poco denso. Johnny Rincón. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Johnny. Gracias. Gracias, Eddie. Sí, estaba pensando en las escrituras y pues sí veía que sí es terrible estar bajo la ira de Dios, y que uno a veces no lo dimensiona por la normalidad, ¿no? Porque no, digamos, en este momento estaba viendo sí, digamos, lo que estaba sufriendo el pueblo de los judíos en ese entonces, sí, ahí en Babilonia, que obviamente fue, pues los babilonios, pues sí eran terribles, creo que sí los amarraban con cadenas y pues sí, mataron a espada a muchas personas, las familias, sí ese dolor, ese dolor es de estar sí, bajo la ira de Dios. Y sí, pensaba eso, ¿no? Pensaba en lo que decías de pensar en, pues, bueno, en la nación, ¿no? En el país, en el pueblo, y me parecía chévere ver que Jeremías pensaba eso, ¿no? Él, sí, obviamente no, es- el rey le permitió quedarse ahí en Jerusalén. Ah, bueno, y Ezequiel sí estuvo allá en Babilonia, pero claro, él sí le tocó quedarse y pues ver, ¿no? Ver como las ruinas, ver como los poquitos que quedaron, pues obviamente ver esa miseria, esa desolación, sí, sí, lo que tú decías, un poco como esa abundancia, ese contraste tan grande. Y, y pues sí, obviamente sí pues veo que existe en el fondo, pues uno lo anima a uno a tomar más en serio como su pecado, lo anima a uno a tomar más en serio, eh, pues sí, la fe, el evangelio, y pues también, pues obviamente me hacía recordar, sí, como, pues sí, cómo están viviendo, sí, personas, y que obviamente lo único que puede, pues digámoslo así, evitar que bueno, digamos, pues este país, este mundo caiga bajo esa ira, porque obviamente se revela la ira de Dios, es realmente llevar, pues
como dice ahí también Pablo, ¿no? Que seamos embajadores de la palabra y llevemos la reconciliación a otros. Entonces sí, pues sí me recordaba un poco eso. Pienso que a veces sí el trabajo lo envuelve o las cosas de las cuestiones de este mundo. Pero sí veo sí, la urgencia, ¿no? Más eso, la urgencia de recordar eso, la urgencia de llevar el mensaje, ¿no? De llevar la palabra de Dios, porque obviamente es terrible lo que les espera a las personas. Y obviamente si uno, pues sí, pienso que Pablo sí lo creía profundamente y por eso, sí, por eso era tan urgente en él en llevar el mensaje, el evangelio a las personas, a pues, todas las naciones. Pero sí, pienso que sí necesitamos, pues bueno, personalmente sí, como recordarlo, ¿no? Sí, sí, creo que va a haber el juicio, pero recordar eso, ¿no? Recordar y mirar con compasión también a las otras personas que no tienen, pues, el Evangelio, a pesar de que ahorita, pues, digámoslo así, no estén, digámoslo así, sufriendo, como pronto en Lamentaciones, el pueblo estaba sufriendo, pero es algo que va a haber. Gracias, Johnny. A ver, otra voluntaria a dedo. Sandra Soler. Por favor, Sandra. Hace rato no te oímos. Por acá levantar. Ah, ya hay varias manos levantadas. Espera que Sandro que le diga. Pero hay algunos que son frecuentes. Sandra, ¿me escuchas? Cambio. Sí, gracias. Buenas tardes para todos. Buenas Noches. Gracias, Edilberto. Pues sí, la clase me pareció, me ayudó mucho como a ver esta perspectiva de Dios, esta parte del carácter de Dios. Como en las escrituras recordarlo es importante para mí, porque pues si bien es cierto, Dios es un Dios de amor y de gracia, es bueno recordar también cuán privilegiados somos, cuán privilegiados, cuán agradecidos y cuánto necesitamos entender y orar por entender esa gracia, pero tanto también como ver la ira de Dios, que es algo real, que se ha manifestado a través de la historia y que se está manifestando y para mí es como si un llamado muy urgente, que hablaba Johnny, ¿no? Como de poder llevar su mensaje, ¿no? Como que es la prioridad o como la principal, como uno de los principales objetivos de Dios, que es comunicar su plan de salvación, ¿no? Como que a través de Jesús, su mayor anhelo, su mayor deseo era como dar a conocer ese plan, ¿no? En cuanto como discípulos necesitamos tener ese anhelo de Dios profundo en nuestros corazones y realmente ser urgentes y creerle a Dios, pues tanto en como si no, pues llevamos a cabo, si no le creemos, pues lo que puede pasar, como que si lo podemos llevar, pues lo que Dios puede llegar a hacer en las vidas de las personas, ¿no? Entonces sí creo que es necesario fortalecer y orar por fortalecer nuestra fe y pedirle a Dios esa sensibilidad al pecado, esa sensibilidad a las necesidades que están alrededor de esa necesidad de Dios tan profunda que hay, nosotros como discípulos poder llegar y entenderla y pedirle a Dios esa valentía para poder pues llevar el mensaje como Dios anhela que lo hagamos, ¿no? Que es como la principal meta. Entonces, pues, verdad, muchas gracias y pues sí me anima mucho a profundizar en esto y a tomar decisiones como al respecto. Gracias, Gilberto. Gracias, Sandra. Una pregunta. ¿Cómo crees que, en el caso tuyo, el entender que la obediencia a la palabra de Dios nos protege de una eventual ira de su parte, que el entender eso nos ayude a ver toda esa enseñanza que hay que obedecer de otra manera? O sea, ¿cómo puede pasar eso? Y no te entendí bien O sea, la si entendemos nosotros
¿Qué es lo que nos protege de la ira de Dios? La obediencia. Sí, o sea, parte del consuelo de lo que habla Mateo 5:4 es que Él nos deja su palabra para que nosotros no caigamos en la desobediencia. O sea, Él no la dejó. Sí. Si entendemos que tenemos su palabra para no caer en la desobediencia, ¿cómo deberíamos ver la palabra de Dios? O sea, entendiendo eso, o sea, tengo la impresión de que el no entenderlo es lo que hace que muchos vivan vidas que no agradan a Dios creyendo que están bien con Dios. O sea, que haya un cristianismo como en la inercia, como estático, como insensible, en cierta forma. ¿Sí me explico? Sí. Como haciéndonos conscientes, ¿no? Sí. Pidiéndole ser conscientes de esas creencias que tenemos, ¿no? De esas convicciones que tenemos, porque muchas veces no somos conscientes de lo que estamos creyendo, como que lo que tú dices, ¿no? Que estamos como viendo la vida como por lo que toca hacer así lo inmediato, pero no nos concientizamos de verdad de lo que estamos creyendo y pues se puede endurecer el corazón. Y pues yo pienso por medio de la oración, por medio del ayuno, Dios nos ayuda en los procesos que hace Dios en nuestras vidas a través de su espíritu, que nos hace sensibles pues al pecado y que nos hace como entender como su voluntad para su vida, ¿no? Pienso que es por la guía del Espíritu de Dios que Él nos puede hacer entender, ¿no? Pero sí, yo pienso algo importante es evaluar esas creencias que uno tiene aún, que se ha fundamentado desde niño, que no, que como que las tiene ahí, y a veces uno piensa que cree, pero realmente en las situaciones salen muchas creencias que no están muy alineadas con la palabra de Dios. Entonces, pienso si es hacer como ese examen de corazón, esa profundización en cómo, realmente qué estamos creyendo y bueno, como orar por realmente creerle a la palabra de Dios. Gracias, Sandra. Bueno, Estelita y Carlos Anabria. Hola, Estelita, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola. Hola, Dani, ahora sí me escuchas. Sí, ya te escuchamos. Ay, qué rico verlos otra vez. Pues el tema de hoy fue chévere porque yo acabé de leer el libro de Isaías y el que sigue, ¿cómo es que se llama? Lamentación. Jeremías. Y estoy leyendo el libro de y básicamente estos tres libros tratan de la ira de Dios. Sobre todo Lamentaciones, es impresionante el libro. Ver cómo ese dolor tan profundo, ese sufrimiento, yo decía, Dios mío, donde Dios tenga esa ira con nosotros, Dios mío, ¿quién se quedaría en pie? Y es difícil ver eso. Y estoy leyendo ahorita el libro de Ezequiel y también la ira de Dios y cómo Dios me intentó ver el inicio del libro, cuando Dios le hizo ver a Ezequiel esos seres con llanticas y con alas y todo eso, y como él le mostró en el templo de Dios cómo los ancianos adoraban a esos dioses, y eso le encendía a Dios la ira cuando uno adora a otros dioses, otras cosas. Y muy chévere esos libros porque uno profundiza en el corazón de uno y hay cosas que a veces uno no le da la honra a Dios, y no solamente pueden no ser otros dioses, sino cosas que uno adora, por ejemplo. Hay otras cosas, hay unos que adoran más a los hijos, adoran más el dinero, adoran más
de pronto al esposo, no sé, cosas así. Pueden ser otros dioses, pues lo pienso yo, ¿no? Gracias por profundizar en esto, porque la ira de Dios es algo muy real, es algo que Dios es paciente, es amor, es tierno y compasivo, pero cuando se enciende la ira de Dios, o sea, Él se le enciende lo que he podido ver en las escrituras. A Dios se le enciende mucho la ira es cuando adoramos otros ídolos, otros dioses, otras cosas. Y hace muy chévere, Eddie. Cuando no me pueda conectar, por favor, me envían las clases que cuando estuve escuchando una, y yo, ay, porque no suena a clases, que me ha salido mucho trabajo en esta época. Me tocó descansar esta semana porque ya era demasiado trabajo. Yo dije, no, o sea, no solo de trabajo vive el hombre. Pero gracias, Eddie, por profundizar en este tema que es bien importante, que sí es para nosotros como hijos de Dios. Y pues le envío un abracito a cada uno de los que están acá conectados. Y a Eddie, gracias. Saludos a tu esposita toda bonita. Un abracito, gracias por tus palabras. Carlos Sanabria. Buenas noches, Berto, buenas noches para todos. Hola Carlos, bienvenido. Yo te estaba siguiendo por el Facebook, te estaba escuchando, entonces apenas pude conectarme, entré y vi que estabas hablando entonces acerca de esto de la ira de Dios y están con esto de Mateo. Y me hacía recordar cómo lo que estamos tratando nosotros en Villavicencio, tanto en los servicios de los domingos como las reuniones de familia. Nosotros estamos tratando en las reuniones de familia, estamos estudiando Primera de Samuel. Y en los servicios romanos, estamos en la carta de los romanos. Sí. Algo que hemos podido identificar es ahí, acerca de la ira de Dios, es que Dios sí es muy paciente. O sea, nuestro pecado hace tiempo que merecía que estuviese acabado. ¿Sí? Me ponía a pensar, si yo fuera Dios, hace rato había acabado con esto y había hecho algo completamente nuevo, diferente, una raza completamente diferente. Afortunadamente no soy Dios, soy un ser humano, pero Dios sí es muy compasivo, es muy misericordioso, ¿cierto? Y algo que he podido identificar a veces es que a los cristianos nos hace falta mucho profundizar en la Biblia. Nosotros a veces pareciera que nos hemos convertido como en los fariseos, que conocían bien la ley, pero muy superficialmente, ¿no? O sea, conocían la ley más por encimita que en el fondo lo que quería decir. Y hablando nosotros en Romanos acerca de la circuncisión, a veces parece que es más una circuncisión física que una circuncisión del corazón. Que realmente nosotros podamos entender desde lo más profundo que Dios ha tenido tanta compasión por nosotros, que lo mínimo que podemos hacer es conocerlo mejor, ¿cierto? Conocerlo mejor, profundamente más su voluntad, sus mandamientos, sus normas, pero también poderlos enseñar a otros. Para mí ha podido ser muy gratificante en la iglesia en Villavicencio ver cómo a algunos hermanos les costaba llevar el mensaje a otras personas y he podido ver cómo en esta cuarentena se han podido motivar un poco más y han podido llevar el mensaje a otras personas. Y yo creo que esa es como la base fundamental del cristiano, ¿no? Que podamos conocerle mejor, ¿cierto? Pero que adicional podamos transmitir eso a los demás, que no seamos un cristiano simplemente del domingo o de la reunión de familia, lo que podamos ser unos cristianos que realmente se tomen en serio esto de ser cristianos, que cada día escudriñen las escrituras de tal manera que cuando nos lleguen estas falsas doctrinas o cosas así, a socavar lo que Dios ha puesto en nosotros, podamos defendernos.
Y yo digo, Colombia, pues ahorita afortunadamente vivimos en una democracia, pero pues digo entre comillas, ¿cierto? Pero como que no ha llegado al colmo el mal. Demos gracias a eso, o sea, que tenemos que tratar de alguna manera que no llegue a ese colmo, de vivir una situación como se vive en otros países donde viven en una situación completamente tenaz, donde predicar la palabra se vuelve peligroso. Nosotros, nosotros no vivimos en un país donde predicar sea peligroso. Simplemente el que no quiere escuchar la palabra, pues sale y se va, pero es que hay países donde a usted lo atacan, lo matan, ¿cierto? Le hacen cosas tenaces. Y nosotros tenemos toda la oportunidad para predicar la palabra y ahí nos cuesta. Nos cuesta llevar el mensaje y a veces se escuda, ay, es que yo no sé, no llevo mucho tiempo en el cristianismo, me hace falta conocer más. No, pues desde lo que tú ya sabes puedes enseñar. De hecho, el solo hecho de haberse bautizado ya tienes una experiencia que puedes llevarla a otras personas. Eso es tal vez lo que nos hace falta y pues gracias por estos tiempos donde tú nos llevas más a la Biblia, a conocer más, donde podemos dar nuestras inquietudes, donde podemos aprender aún más y ahondar mucho más en las escrituras. Y a mí la verdad que esto del aislamiento y lo del coronavirus me ha tocado en el corazón que tengo que ser mucho más consecuente con lo que digo y con lo que hago, que tengo que ser mucho más profundo en mi relación con Dios, que tengo que enseñar más de lo que Dios me ha dado, poder brindar un poco más. Eso es lo que puedo aprender no solamente con lo que escucho en tus prédicas, sino en las de Orlando, en las de Flavio, en las de Alejandro, en las de Luis Miguel, aún en las iglesias de Ecuador, de México. O sea, lo bueno de esto es que uno está bombardeado de escrituras por todo lado. Uno llega y abre el Facebook y uno encuentra a dónde quiere. Quiere irse para México, quiere irse para Estados Unidos, para Boston, para Perú, para Colombia, para Bogotá, para dónde quiere usted que le predique. Hay predicaciones por todo lado. Y eso a mí me encanta, me fascina, o sea, se está moviendo el Espíritu Santo y qué bueno que nosotros aprovechemos eso y podamos seguir haciéndolo con mayor corazón, ¿no? Eso era lo que quería pues, transmitir y muchas gracias por el trabajo que tú haces, Edilberto, y muchas gracias a las personas que se conectan porque eso también es muestra de que quieren aprender. No todo el mundo se conecta a pasar 1 o 2 horas ahí escuchando a una persona del otro lado de la cámara. No muchas personas hacen eso y eso es valioso. Es de verdad eh, grato saber que hay tantas personas que se conectan y quieren aprender. Yo los felicito a todos por ese tiempo que se toman. Y pues no, muchas gracias. Sigamos amando a Dios y sigamos dando el mejor referente a las personas de lo que es el amor de Dios. Vale, muchas gracias. Gracias, Carlos. Bien, Marta Patricia, abre tu micrófono, por favor. Ya, buenas tardes a todos. No había tenido la oportunidad de saludarlos hoy. Pues, Edilberto, yo tengo es una inquietud, una pregunta. ¿Cómo poder ayudar a una persona que para ella el pecado en ella no lo es para la Biblia? Es decir, está totalmente convencida de que lo que está haciendo, que obviamente ante mis convicciones es pecado, ante ella no lo es, aún pues compartiendo, revisando y repasando la escritura. Porque si bien es cierto que la oración y el ayuno que estamos, pues que yo hago para ayudarla, para interceder por ella ante Dios, también es cierto que hay muchas escrituras que donde Dios lo que hace es invitarnos. Hoy vimos muchas escrituras donde invita a su pueblo, pero invita a cada persona a arrepentirse. Es un llamamiento personal, ¿sí? Entonces,
si el llamamiento es personal, ¿cómo puedo yo, aparte de orar y ayunar por esta persona, pues ayudar? Es algo difícil. Es algo difícil porque hay puntos donde ya es solo Dios, o sea, nosotros no podemos hacer mucho. O sea, lo único que podemos hacer es orar y ayunar. Y a veces amar, o sea, a veces lo que la gente necesita es ser amada donde está, pero discernir eso no es fácil. Ujú. Creo que en la medida que vayamos avanzando, Dios como que nos va a dar como más herramientas. Pero yo miro el ejemplo de Jesús y él se hizo amigo de pecadores. Ujú. Sí, o sea, si bien es cierto que, o sea, el punto con entender la ira de Dios en este estudio que estamos haciendo es conocer más esa cualidad del carácter de Dios, pero en el caso de nosotros es para que podamos apreciar más la gracia. Mm. Sí, porque igual nosotros seguimos pecando. O sea, nosotros todavía nos falta para llegar a ser como Cristo. Entonces creo que el saber de qué lado estamos nos trae mucha esperanza, o sea, sí, o sea, nos trae ánimo, nos trae esperanza, nos ayuda a ser agradecidos con Dios, Sí. porque entendemos que no estamos de su lado, o sea, como dice la escritura en Efesios, estamos sentados con Él en las regiones celestiales. Es una realidad espiritual. Entonces, eso nos ayuda, creo que es parte del mensaje del Antiguo Testamento, porque ya con Jesús, Él recibió el castigo que nosotros merecíamos, o sea, y lo sigue recibiendo. No sabía que matar cristianos era pecado, pero Dios le reveló eso. Sí, o sea, Nayib me dice que Pablo es un ejemplo, o sea, cuando antes de él conocer a Jesús, él perseguía cristianos. Y él pensaba que estaba bien. Pero a su debido tiempo como que Dios nos va revelando. O sea, creo que no rendirnos y Dios, porque al final Dios es el que revela, o sea, nosotros no podemos. Dios es el que revela. No rendirnos, creo que es también como otro mensaje. Dios no se rinde con nosotros, no se ha rendido. Ujú. Pero ¿crees que ayuda? O sea, es difícil porque nosotros no podemos dar fe a las personas, o sea, la fe es un don de Dios. Sí, o sea, es algo entre Dios y las personas. Y a veces en su bondad, Dios permite que se pase por tiempos difíciles como por desiertos, para que cuando lleguemos a la tierra prometida, pues seamos agradecidos. O a veces permite el sufrimiento y uno no entiende, pero ¿por qué yo sufro? ¿Por qué mi familia sufre? Pero Dios sí entiende por qué pasamos todo eso. Que al final es lo que le interesa es nuestra salvación, no el bienestar acá, porque acá esto es muy temporal. Sí, sí, me ayudaste, Gilberto. Pues algo que me ayuda es entender cómo mientras Dios no cumpla el plan para el cual Él ha permitido que pasemos esta prueba o que estén pasando esas pruebas, o estemos nosotros pasando estos desiertos, pues no me va a revelar dónde estoy y voy a estar como con los ojos así tapados o con los oídos tapados o con los ojos ciega, ¿no? Ante el pecado, solo hasta que Él cumpla su plan, como tú lo acabas de decir. Y sobre todo me ayuda mucho el hecho de la gracia, ¿no? Siento que esos desiertos también van para mí en especial y para mi esposo como para ayudar a desarrollar más gracia entre nosotros, ¿no? Y
y más fe. Definitivamente es la forma en que Él nos tiene anclados a Él. Sí, creo que otra cosa que he aprendido es que Dios también utiliza el pecado de otros para purificarnos a nosotros. Sí, y eso pues es bueno para nosotros. O sea, nosotros quisiéramos que las personas no pecaran contra nosotros. Pero cuando las personas pecan contra nosotros, eso expone en nuestro corazón o lo que hay de Dios o lo que hace falta. Y si lo que expone es lo que hace falta, pues eso es bueno. Si expone lo que hay, pues también es bueno porque estamos madurando y estamos creciendo. Pero si el pecado de alguien expone cosas que no tenemos de Dios, pues ser agradecidos y buscar lo que Dios nos está mostrando que nos hace falta. Y generalmente el pecado de los demás lo que más expone es nuestra falta de misericordia. O sea, de amar a alguien que no lo merece. O sea, porque así somos los seres humanos. O sea, tenemos que hacer mérito para ganar el amor de alguien. Y la gente tiene que hacer mérito para que los amemos. Entonces, es bueno. Y Dios sabe cómo lo permite. A veces uno ora a Dios, cambia a tal persona, pero Dios dice, no, es que yo te quiero es cambiar a ti. Cuando tú cambies, tal vez haga algo por el otro. Wow. Ok, gracias, Alberto. ¿Cómo están? Hola. Apenas almorzando hoy. Buen provecho. Entonces, pienso que es esas pruebas, como tú decías, vienen para uno, porque a veces nosotros queremos llenar nuestro ego espiritual. Creemos que por ser discípulos y por tener el espíritu, por conocer mucho de Dios, podemos ser como pegarle a las otras personas esto, tener ese don y ese don es de nosotros. Entonces, de pronto también prueba mucho porque uno se puede frustrar. No pude convertir a esta persona o no he podido hacer que vea a Dios o Dios porque es yo tanto que... Entonces es más como yo, y lo que tú decías, pues, eso son pruebas que nos llevan a amar en medio de seguir amando así esté pecando. Es tan difícil amar a quien peca. Entonces Dios nos lleva a ser muy misericordiosos y como tú dices, cuando Él se muestre, pues el agradecimiento va a ser de parte del corazón muy bien increíble, pero si no se da, pues también es plan de Dios. O sea, no debemos condicionar eso. A veces pienso que nosotros condicionamos al mundo por ser nosotros discípulos. Entonces, sí, y está bien que queramos convertir y transformar al mundo, pero no es, Dios nos debe utilizar el que realmente es el propio Dios y nos transforma a Dios. No, el mérito no es de uno. Entonces, a mí siento que sí me ayuda mucho porque me libera mucho de pensar que debo saber qué tan espiritual soy yo frente a que otro peque, qué tanto perdono, qué tanto amo, qué tanto insisto, qué tanto persisto, qué tanto tengo la fe que Dios me va a cambiar a otra persona o que me va a cambiar a mí. Porque de hecho, si algo no me gusta de otra persona que está pecando contra mí o que está pecando contra Dios, no me gusta. Entonces, yo me siento, es que y ese me no viene. Pienso que Jesús no me enseña eso. No me enseña eso. Sí. ¿Listo? Pero gracias, Alberto. Gracias, Isaac. Gracias, Marta. Bueno, son las 7. Quedan pendientes para el lunes Atilio y Yolima. Entonces, por favor, levanten la mano cuando vayamos a hablar el lunes. Muchas gracias a todos por su tiempo. Pues yo disfruto mucho este tiempo escuchándolos, viéndolos, compartiendo. Que tengan un buen fin de semana. Nos veremos en estos días y nos conectamos con los que nos conectamos. Chao, Yolima. Feliz tarde a todos. ¿Quién va acá? ¿El señor Niño está manejando? Sí, está. No ha llegado a la casa, o sea, debe estar lejos.
¡Feliz noche! Chao, hermano. Feliz noche a todos. Feliz Feliz semana. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Lo que compartió. Sí, Descanse. sí, descansen familia. Pásenla bien este fin de semana. Aprovechen todo al máximo. Un abrazo para todos. Chao, feliz noche. Por ahí vi a tu esposo que ya va llegando. Gracias. Chao, Saludos a la familia. Chao, Para todos. chao, mis hermanos, buenas noches para todos. Chao, Delio. Buenas noches. Hola, de Jesús mío. ¿En dónde estás? En mi casa, yo soy de República Dominicana. Un gusto conocerte. Por acá, bienvenido, George de Jesús. Feliz noche. Chao, Luis Felipe. Felipe, chao, Felipe. Felices años para los que van a dormir ahora. Buen provecho para los que van a cenar.